En redes sociales circula un video del interior del parqueo del mercado de Villanueva, donde se muestra la imagen de un sujeto que intenta abrir la puerta de un vehículo. Él no se percató que dentro del carro se encontraba el conductor, quien al ver la actitud sospechosa del sujeto lo grabó con su celular. Claramente se puede ver cuando la persona intenta abrir la puerta trasera y delantera del lado izquierdo del vehículo. Afortunadamente no logró su cometido. En diversas ocasiones usuarios en redes sociales han denunciado robos en los parqueos del Mercado Nuevo de Villanueva. Y una trifulca entre agentes de la PMT y pilotos de mototaxis fue captada en Mazatenango, Suchitepeques, cuando intentaban detenerlos por presuntamente operar de manera ilegal. Según autoridades, unas 1.200 personas no cuentan con los permisos municipales para circular, lo que motivó el operativo. 5 agentes resultaron heridos, entre ellos una mujer. Según los pilotos, ellos forman parte de una asociación de mototaxis que pertenece a un sindicato, lo que los respalda para circular. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay muchísimas noticias, lo importante es que usted ya está con nosotros, así es que vamos directo a la información. Avísale a tu familia que ahora pueden equipar tu casa a través de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. Un guatemalteco que venía en un vuelo de deportados proveniente de Estados Unidos reportó a las autoridades del país que tenía síntomas relacionados al coronavirus. El Salvador revierte medida que exigía pasaporte para guatemaltecos que quisieran ingresar a su país como medida de prevención por el coronavirus. De registrarse casos del nuevo coronavirus en el país, eventos masivos y actividades religiosas de Semana Santa podrían verse afectadas. Autoridades analizan suspensiones. Durante la misa matinal en su residencia, el Papa Francisco pidió a los sacerdotes que tengan el valor de salir e ir a visitar a los enfermos afectados por el nuevo coronavirus. Un grupo de pandilleros asesinó a Jocelyn Cis Pérez, de 14 años. Uno de los criminales fue descubierto cuando enterraba su cuerpo en San Pedro Ayampú. Avísale a tu familia que ahora pueden equipar tu casa a través de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Un migrante guatemalteco con sintomatología respiratoria fue ingresado hoy al hospital de Villanueva, el cual fue habilitado para atender casos de COVID-19 en Guatemala, donde hasta ahora, recordamos, no hay casos confirmados. Autoridades de salud dieron a conocer que el caso es de un hombre de 20 años deportado, a quien se le tomaron muestras para realizar los exámenes correspondientes en el Laboratorio Nacional de Salud. El guatemalteco no tiene secreción nasal, pero sí tiene dificultad para tragar. El Instituto Guatemalteco de Migración reportó que no hay ningún retornado identificado con síntomas de COVID-19 en el centro de recepción y que se mantienen los controles sanitarios. Este no es el primer caso sospechoso en Guatemala. Hasta hoy, el Ministerio de Salud ha realizado 14 pruebas. Ayer se dijo que 10 casos han sido descartados. Al guatemalteco que llegó este martes al país se le hizo una evaluación y se encuentra en el hospital de Villanueva. Las pruebas pueden demorar 5 horas, por lo que se espera que los resultados se conozcan hoy. Con información de Andrea Domínguez para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. Según datos de migración, este 10 de marzo, 2 vuelos de deportados arribaron al país. En uno de ellos se reportó este caso sospechoso de COVID-19. El primer vuelo aterrizó a las 10 de la mañana. En él viajaron 92 guatemaltecos, entre ellos 48 hombres, 33 mujeres y 11 menores de edad. En ese mismo vuelo también arribaron 15 hondureños, 8 mujeres y 7 menores de edad. 12 salvadoreños, un hombre, 4 mujeres y 7 menores. En el primer vuelo, 27 centroamericanos procedían de Brownsville, Texas, donde no se reportan casos del brote. El segundo vuelo llegó al mediodía procedente de Miami, Florida, donde tampoco se reportan casos.
En él viajaron 90 guatemaltecos, 84 hombres y 6 menores de edad. Fue en este avión en el que viajó el guatemalteco que fue trasladado al hospital de Villanueva. Y vamos a continuar hablando precisamente de ese tema y de esta persona que presentó estos síntomas, porque Andrea Domínguez se encuentra en el hospital de Villanueva y nos tiene la información respecto a este pasajero, un deportado que venía de Estados Unidos y que pues ahora está en ese lugar. Andrea Domínguez, buenas noches. Buenas noches, María Luisa, buenas noches a nuestros televidentes. Así es, y es que en este preciso momento el Ministerio de Salud se encuentra confirmando cuáles han sido los resultados arrojados de las pruebas realizadas a este deportado que venía desde Miami, Estados Unidos. Según ha salido en este momento y está señalando la cartera de comunicación del Ministerio de Salud, no es COVID-19, señala y vuelven a repetir, negativo. Las pruebas han dado negativas para COVID-19. El resultado, sin embargo, sí es positivo para influenza. Es por ello que el paciente continuará internado acá en el hospital de Villanueva, según lo han señalado, pero le volvemos a repetir, las pruebas realizadas a este deportado que vino en horas de la mañana al país han salido negativas para COVID-19. Entonces, lo que él está en este momento, los síntomas que tienen son respecto a una influenza que él habría adquirido en Estados Unidos. Pero en horas de la tarde también han señalado ya las autoridades de salud que continuarán con las medidas de prevención para a todos aquellos deportados, principalmente de los lugares en los cuales en Estados Unidos ya se ha detectado alguno de estos casos. Es por ello que se ha habilitado este hospital en Villanueva, el área de emergencias específicamente. El sábado fue habilitado para poder estar atendiendo a aquellos pacientes que puedan dar positivo para COVID-19, pero también para aquellas personas, como lo era con este guatemalteco deportado, que puedan tener algún síntoma o para que se les puedan realizar las respectivas pruebas. En este momento escucharemos cuáles eran las declaraciones que nos daba el doctor Chan respecto a este caso, que le recordamos ha salido ya las pruebas negativas. En primer lugar, tenemos la información que la maneja Migración de los lugares de origen de ellos y había que hacerles una visita a cada uno en su casa. Es un seguimiento de contactos que tendríamos que hacer. En este caso nosotros no consideramos que vaya a ser así. Primero, tomando en cuenta que la persona que fue deportado ya tenía varios días de estar detenido en los Estados Unidos. No es que ayer o antier lo hayan detenido y que lo hayan mandado el día de hoy. Además, él no ha referido que haya participado en actividades masivas en los Estados Unidos y no tiene ni secreción nasal, no tiene ninguna otra cosa más que dolor para tragar. Entonces, de ser así, si se confirma, creemos nosotros que no va a ser así, tenemos que hacer seguimiento de contactos. Y de esos 90 que ustedes dicen, se cuentan con la información adecuada para irlos a visitar. En todo el sistema de salud tendríamos que cubrirlo. Estas eran parte de las declaraciones que en horas de la tarde nos daba el doctor Chan respecto a este pasajero proveniente de Miami, pero le volvemos a repetir, según ya las pruebas que se le realizaron, ha salido entonces negativo para COVID-19. Es por ello que el Ministerio de Salud sigue informando que de momento no se registra ningún caso de COVID-19 en el país y también solicita a los guatemaltecos a mantener la calma, pero que también continúen las medidas de prevención que aún se continuarán implementando en los aeropuertos, tanto en el Aeropuerto Internacional La Aurora como en el de Petén y Quetzaltenango. A ello se suma también que las autoridades de salud continuarán con más medidas, principalmente en los vuelos de las personas deportadas, ya que han indicado que estarían teniendo y mejorando aún más los controles que de momento ya se tienen en esta área, principalmente por lo aislado de los mismos y porque al salir de la Fuerza Aérea Guatemalteca, cada una de las personas deportadas muchas veces tiene más contacto con las personas a la salida de este lugar, principalmente con los cambistas, así como con aquellas personas que buscan tener o llevarlos a algún lugar de destino. Luego de ello también está aquel contacto que, según refiere el Ministerio de Salud, es en el camino rumbo a sus hogares. Es por ello que continuarán implementando y mejorando estas medidas. Pero entonces,
seguimos en el país sin ningún caso de coronavirus. Ya son 14 las pruebas que se han realizado, todas han salido negativas, según lo ha indicado el ministerio. En este hospital, en el cual se han invertido 4 millones de quetzales para la habilitación, es entonces en donde estarían siendo trasladados todos aquellos posibles casos, pero también aquellas personas que den positivo para ser atendidas. Áreas aisladas que ya se encuentran preparadas, así como personal del Ministerio de Salud que ha sido trasladada hasta este lugar. Según nos han indicado, ya cuentan con 33 camillas disponibles de emergencia para estas personas. También tiene una capacidad para poder atender a otros 200 pacientes, pero según ha señalado entonces el Ministerio de Salud, serían casos únicamente exclusivos que den positivo y aquellos que estén en alto riesgo que estarían siendo trasladados hasta este hospital acá en el kilómetro 22 de Villanueva. María Luisa, esto es parte de lo que en este momento el Ministerio de Salud nos está indicando. Y te agradecemos muchísimo, Andrea, ese reporte, porque es muy importante recordar entonces a la información que los análisis de esta persona salieron negativos, no tiene COVID-19, tiene una influenza, según nos ha reportado nuestra compañera Andrea Domínguez, con la información, por supuesto, de los servicios de salud. Pero vamos a seguir hablando del tema porque las farmacias continúan atendiendo a cientos de guatemaltecos que buscan prevenir un posible caso de COVID-19. Además de las mascarillas, en las farmacias se están desabasteciendo de medicamentos para la gripe. El miedo ante un posible caso de COVID-19 en el país ha hecho que los guatemaltecos frecuenten las farmacias en búsqueda de antibióticos, retrovirales o medicamentos que les permitan incrementar sus defensas. Sí, más que todas las personas ahorita por eso del coronavirus han tenido como ese miedo de que el virus venga y les dé a todas las personas. Por eso, más que todo se está vendiendo lo que es la vitamina C, que eso lo que ayuda es para aumentar las defensas y menos probabilidad que se contagien, ya que el sistema inmunológico siempre tiene que estar bien para que no les dé tanta gripe ni resfriados. Según las farmacias, aparte del desabastecimiento en mascarillas y alcohol en gel, también buscan antibióticos, pero esto solo se da con receta. Por la infección de la garganta, por ese miedo que tienen a que les pueda dar gripe, sí, también, porque al momento de que compran antibiótico, les corta lo que es la infección, tomando antibióticos, pero por eso mismo, de que por las recetas, que el Ministerio de Salud puso ese decreto que no se puede vender antibióticos sin receta, ahí también las personas se van diciendo que entonces nos vamos a morir o qué sé yo, porque el Ministerio de Salud ya no deja vender antibióticos sin receta. El Ministerio de Salud, por medio de campañas en redes sociales, ha indicado que los antibióticos no funcionan contra el virus, solo contra las bacterias, y que estos no deben ser usados como medio de prevención o tratamiento. Sin embargo, de ser hospitalizado por COVID-19, al paciente sí se le podrían administrar por alguna coinfección por bacteria. Con imágenes de Byron García, reportó Andrea Domínguez. Y si se llegara a registrar un posible caso de coronavirus en el país, algunas actividades y eventos podrían suspenderse, esto con el fin de evitar contagios. Eventos masivos y actividades religiosas de Semana Santa podrían verse afectadas, ya que de registrarse casos de coronavirus en el país durante la primera semana de abril, las autoridades de distintas instituciones analizan la suspensión de actividades que impliquen aglomeraciones para evitar contagios masivos. El pasado viernes y sábado, el Ministerio de Salud Pública y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED decretaron alerta roja, quienes realizan un permanente monitoreo por la amenaza que representa para el país. Es importante que tomen en cuenta organizadores, diferentes grupos religiosos, católicos, evangélicos, que esto no es ni para afectarlos a ellos, sino que es una forma de prevenir que la enfermedad pueda contagiar o se puedan contagiar más personas en esta situación. Y es el llamado que hacemos a la misma población que participa en todos este tipo de actividades a que pues nos apoyen, porque por un lado estamos las instituciones realizando todos estos planes, actuando todo esto, pero por otro lado también se espera la participación de la población, desde el hecho de las normas higiénicas de lavarnos las manos hasta los eventos masivos que se tomen las decisiones más adelante. El día de hoy, sacerdotes realizaron una reunión de decanato donde se trató este tema.
Según indicaciones de la Arquidiócesis de Guatemala, a través del obispo Raúl Martínez, invitan a la población a estar atentos a las indicaciones del gobierno e instituciones, así como a la recomendación de actitud de los fieles respecto a las actividades religiosas en esta Semana Santa. Definitivamente que ante una situación grave tiene que prevalecer la búsqueda del bien común, del sentido común, y si en algún momento, Dios no lo quiera, pero hubiera necesidad de tomar alguna decisión pues muy contraria a lo normal, pues yo sé que el pueblo de Guatemala, el pueblo católico, muy respetuosamente y con actitud de fe lo asumiría, porque es una búsqueda del bien común. El sacerdote Manuel Chilín indica que no han establecido normas respecto a las misas comunitarias, pero en diversas iglesias han recomendado a los fieles el lavado de manos, no realizar saludos efusivos o si presentan algún síntoma que pueda ser contagioso, acudir a centros de salud y se resguarden para evitar exponerse a que otras personas se contagien con enfermedades virales. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Mire, ¿cree usted que debería el gobierno evaluar la posibilidad de permitir el trabajo desde casa para contener el riesgo de contagio ante un brote de COVID-19? Por favor, responda. Es importante conocer lo que usted está pensando. Hágalo a través de nuestras plataformas digitales. Estamos esperando más comentarios. Vamos a hablar ahora cómo en el Congreso los diputados optaron por aprobar el estado de calamidad por el coronavirus en trámite ordinario, es decir, en 3 lecturas. Hoy avanzó en primer debate. A los habitantes de la nación al pleno goce de los derechos, entre otros el de la vida y la seguridad, de los cuales se desprende el derecho a la salud, y que tal derecho se ve amenazado por un fenómeno que está azotando al mundo y por ser perjudicial para el país, sin que en casos de calamidad pública pueden limitarse algunos derechos constitucionales, previa declaración del presidente de la República al Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad, aplicando las medidas legales correspondientes en lo estrictamente necesario. El estado de calamidad que declaró el organismo ejecutivo en todo el territorio nacional por el coronavirus avanzó en la primera lectura en el Congreso de la República. Los diputados le dieron trámite sin mayor discusión. La presidenta en funciones, Sofía Hernández, convocó a los congresistas a una sesión este miércoles para conocer el estado de calamidad en segunda lectura, por lo que el jueves sería aprobado por artículos y redacción final. Se convoca de manera urgente a todos los señores diputados a sesión ordinaria a realizarse mañana miércoles 11 de marzo a partir de las 10 horas para conocer la discusión en segundo debate del proyecto de mérito por tratarse de un asunto constitucional que tiene fijado plazo fatal para su aprobación. Debido a que el estado de calamidad será conocido por el trámite ordinario, se necesitarán 81 votos para su aprobación. Algunas bancadas anunciaron que preparan enmiendas para garantizar transparencia en el gasto de recursos. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. Mire, pero ¿cómo impactaría a la industria la llegada del coronavirus? Cámara de Industria realizó una reunión informativa dirigida a empresarios y socios para abordar el tema. Conozca las oportunidades comerciales que se deberían de aprovechar en este momento. Guatemala empieza a ver el impacto que está causando el coronavirus en el mundo. Según Javier Cepeda, director ejecutivo de Cámara de Industria, están evaluando las consecuencias en la cadena logística del país. Según datos de Cepeda, el 15% de los socios de la Cámara ha reportado problemas y atrasos en el ingreso de materias primas, y otro 20% ya reportó un desabastecimiento total y está impactando en la producción. El tema de las mascarillas es algo que se ha generado a nivel mundial. Pero se están buscando otras alternativas. Lo que pasa es que también hay ciertos artículos que están teniendo una demanda muy alta. Les comentaba el caso de un industrial que ayer nos mencionaba que fabrica gel para las manos, desinfectante, y si no estoy mal creo que producían 600 cajas al mes y ahora había un proveedor que les estaba pidiendo 20,000 cajas. O sea, de un lado, de un margen en el cual pues también la industria no necesariamente tiene un poder de reacción en ese sentido, porque hay que planificar los inventarios, las inversiones, etcétera. Agregó que si se necesita el ingreso de materias primas específicas para atender la enfermedad si se presentara en el país, el gobierno podrá agilizar los procesos para facilitar el acceso. El Ministerio de Economía, que se acercó a nosotros para que los acompañemos en la labor de estar monitoreando que los stocks y los de mercadería y sobre todo de insumos
estén adecuados y que también exista un balance en el manejo de los precios y que no vaya a ser algo que se pueda ser manipulado. En la actividad mencionaron 5 oportunidades comerciales que podrían aprovecharse. Incentivar nichos de mercado que son nuevos para Guatemala, por ejemplo, las exportaciones que envía China hacia otros países y que no podrá colocar en las economías internacionales. Aumentar interacción comercial con países de Sudamérica como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Expectativa en la reducción de los costos de combustibles. Comercio electrónico, porque solo en China se triplicó esta actividad debido a que las personas no podían salir de sus casas a comprar alimentos y medicamentos. Y por último, el reajuste de precios de fletes aéreos y marítimos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. En Europa, durante la misa matinal, el Papa Francisco pidió a los sacerdotes que tengan el valor de salir e ir a visitar a los enfermos afectados por el nuevo coronavirus. Esto luego de que Italia busca detener la movilización de 60 millones de personas. Nipsy Rosales y las noticias internacionales. Buenas noches, María Luisa. Es momento de iniciar con la información en el ámbito internacional y es que el presidente de China, Xi Jinping, llegó este martes por primera vez a Wuhan, el epicentro de la epidemia de coronavirus, que está totalmente aislada desde el 23 de enero. La visita es considerada un signo de que las autoridades están empezando a controlar la propagación de la enfermedad. Además, se informó que los habitantes utilizarán una aplicación para teléfonos móviles que otorga un código de salud a los residentes. Quienes tengan un código verde, es decir, aquellos que no han estado en contacto con personas contagiadas y vivan en zonas consideradas de bajo riesgo, estarán autorizadas a viajar dentro de la provincia. Sin embargo, no hay indicaciones sobre si la gente podrá abandonarla y tampoco se anunció el levantamiento de las medidas de contención en esa ciudad. Los fallecidos en Italia por el nuevo coronavirus ascienden ya a 631, un incremento de 168 respecto a ayer, según los últimos datos proporcionados por el jefe de Protección Civil. Todos los fallecimientos se dieron en el área de Lombardía, al norte de Italia. Ayer le informamos sobre las medidas del gobierno de ese país que restringe cualquier tipo de desplazamiento de la zona del propio domicilio, salvo por urgencias sanitarias, medidas que afectan a 60 millones de personas. Por su parte, el Papa Francisco pidió a los sacerdotes que tengan el valor de salir e ir a visitar a los enfermos afectados por el nuevo coronavirus, esto durante la misa matinal en su residencia, la Casa Santa Marta. El pedido del Papa se produce al día siguiente de que el gobierno italiano reclamara justamente que se limiten los desplazamientos de las personas en Italia y se evite cualquier contacto con los enfermos. La Plaza San Pedro del Vaticano estaba relativamente vacía este martes, con algunas decenas de personas, la mayoría sin mascarillas de protección. Mientras tanto, en Costa Rica, el Ministerio de Salud ha indicado que la suma de infectados asciende a 13. Además, este martes se confirmaron los primeros contagios en menores de edad. Se trata de 2 niños, uno de 11 y otro de 13 años, quienes tuvieron contacto con un médico afectado. Autoridades costarricenses temen por el caso de un hombre de 54 años que tuvo contacto con 165 personas, lo que ha elevado la cantidad de casos sospechosos. Esta es información que se ha desarrollado hace tan solo algunas horas. Es que las autoridades de salud de Panamá han anunciado este martes la primera víctima fatal por el virus COVID-19. Según detallaron las autoridades de ese país, hay 8 pacientes que se encuentran en cuidados de observación por parte de las autoridades sanitarias. Panamá reportó su primer caso apenas ayer y se convierte en el segundo país de Latinoamérica en reportar una muerte producto del nuevo coronavirus. Hasta acá la información más relevante en el ámbito internacional. Nosotros le hacemos la invitación para que continúe con Noticiero Guatevisión. Gracias, Nipsy, por ese completo reporte. Vamos a hablar de esos números que se están viviendo en Latinoamérica en relación al coronavirus, pero los vamos a ver más directamente porque, como usted tiene en pantalla, puede apreciar que Brasil es el país que tiene más casos de COVID-19, son 30, y Bolivia es el que menos presenta, Paraguay es el que menos presenta con un caso. Bolivia es el país donde más recientemente se ha reportado el caso de coronavirus último, el 10 de marzo, el día de hoy, siendo Brasil el que primero reportó casos también. México tiene 7 casos reportados
El primero fue el 28 de febrero. Estamos viendo los números, es importante. También aparece, por supuesto, Panamá, y debemos decir que ya nos ha comentado Nilsi Rosales que Panamá precisamente también ha reportado el fallecimiento de la persona que portaba el virus del coronavirus. Ahí están entonces las imágenes y los números en la región centroamericana. Costa Rica con 9 casos de coronavirus, y esto es llamativo porque reportábamos un caso recientemente y en cuestión de un día, bueno, pues se ha ampliado la cifra y ya son 9. Así están las cosas en Latinoamérica. Pero vamos a continuar nosotros y vamos a regresar a Guatemala, porque el canciller hondureño Lisandro Rosales fue recibido por su homólogo guatemalteco para tratar precisamente temas migratorios y estrategias para contener el coronavirus en la región. El canciller Pedro Brolo firmó un memorándum de entendimiento con su homólogo de Honduras, Lisandro Rosales, para el resguardo de la cuenca del río Motagua. Durante la reunión también se trató el tema de las medidas de prevención ante el coronavirus entre ambos países y la región. Los temas tanto regionales como el coronavirus, que es un tema que nos toma de mucha importancia para cada relación que tengamos a nivel centroamericano, la importancia que hay de mantener una comunicación entre nuestras secretarías de salud para protocolos homologados que podamos tener en la atención y la prevención de que llegue este virus a nuestra región centroamericana. En otro tema, el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco informó que El Salvador revirtió la decisión que exigía pasaporte para los guatemaltecos que quisieran ingresar a ese país, una medida que habían tomado contra el coronavirus. Se comunicó conmigo la canciller Alexandra Gil de El Salvador para informar que la medida ya fue revertida y la aduana ya fue reaperturada. Estaremos trabajando conjuntamente con El Salvador para poder establecer 3 protocolos conjuntos que nos permitan hacer un trabajo de la mano, evitando que se limite el libre flujo de personas y productos, porque no queremos que se afecte bajo ninguna circunstancia el comercio entre ambos países y que también se genere un cuello de botella en la frontera, que es lo que se había generado inmediatamente. Pedro Brolo también lamentó la muerte de la migrante guatemalteca María Celeste Ochoa Yoc, quien murió bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, anunciando que viajará este miércoles a El Paso, Texas, para conocer los pasos de migrantes y regresará el jueves en un vuelo de retornados, para conocer de primera mano la situación de los indocumentados. Para Noticiero Guatevisión, Diana Cabrera y Carlos Hernández. Sin éxito. Autoridades descubren a un hombre cuando enterraba el cuerpo de una menor en San Pedro Ayampuc. Tenemos la información. Una menor de 14 años fue asesinada en San Pedro Ayampuc. Su cuerpo fue localizado en un agujero. El único sospechoso hasta el momento fue detenido en las cercanías. La joven desapareció ayer, pero ya en diciembre se había activado una alerta Alba Kenneth sobre ella. Jocelyn Karina Catalina Asís Pérez fue vista por su familia a las 11 de la mañana del lunes 9 de marzo cuando se disponía a asistir a clases. Estaba en primer curso. La siguiente vez que vieron a la joven de 14 años fue en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, a donde fue conducida luego de que la Policía Nacional Civil encontrara su cuerpo enterrado en barro en la finca El Naranjo, municipio de San Pedro Ayampuc. El proceso de necropsia ya fue finalizado y fue plenamente identificada como la niña Jocelyn Karina Catarina Asís Pérez, de 14 años de edad. Un sicario de 22 años, Luis David Bach Chávez, fue capturado por la PNC en una carretera cercana al sitio en el que encontraron el cuerpo de la joven. Según explicó Bach Chávez ante el juzgado al que fue trasladado, él no la mató, pero sí la enterró. En un video al que tuvo acceso Prensa Libre se observa a un grupo de agentes de la PNC, quienes ordenan a Bach Chávez a desenterrar el cuerpo. No hay presencia del Ministerio Público. El cuerpo de Cis Pérez presenta golpes en el rostro y la cabeza, por lo que se apunta a que fue lapidada. No tiene heridas en ninguna otra parte del cuerpo.
A las 13:50 de este martes, el cuerpo fue entregado a la familia de la menor, según explicó Fanuel García, director del INASIF. Y se confirmó a través de algunos métodos de reconocimiento de coincidencias de edad, tipología, reconocimiento de signos específicos que tenía el cuerpo de la niña. De acuerdo con la PNC, el detenido es miembro de la clica MDR, una facción de la Mara Barrio 18. Informó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Esta tarde el sindicado por la muerte de esta menor fue trasladado a Torre de Tribunales, en donde se le dieron a conocer los motivos de su detención. Luis David Bach, el principal sospechoso de la muerte de Jocelyn Cis Pérez, de 14 años, declaró ante el juez de turno Juan José Lemus y aceptó haber enterrado a la menor en una finca de la aldea Laguneta en San Pedro Ayampuc, a 4.8 kilómetros de donde residía la adolescente. Según el relato del propio Bach, trasladó desde la orilla de la carretera hasta un lugar boscoso de la finca el cadáver. El recorrido se estima en 1 kilómetro con 300 metros. En la declaración, el sospechoso expuso que agentes de la Policía Nacional Civil lo encontraron en la carretera caminando solo a las 17 horas del lunes último y justificó que accedió a enterrar a Jocelyn porque fue amenazado de muerte por 2 pandilleros, el Negro y Carita de Nieve. Y yo con miedo a eso les dije, ¿para qué vamos a llegar a tanto? Les dije, mejor les voy a decir la verdad. De que sí, de que a mí simplemente me dijeron de que cuando los otros 2 muchachos que hicieron eso, me dijeron, mira, ya la patoja ya está muerta, y vos solo te vas a encargar de enterrarla. Pero yo si no puedo, les dije. Pero si no puedes, te vamos a matar, y no solo a uno, que tu familia también se va a ir. Pero es así, no, le dije, porque yo sí no, le dije, yo sí no puedo hacer eso. Mira, vos solo vas a caminar y ahí te van a estar esperando y te van a enseñar a la patoja y vos te vas a encargar. El agujero ya está hecho, y simplemente solo la tenés que cargar y la tenés que ir a enterrar. En el maletín que portaba Bach llevaba ropa manchada de color rojo y se cree que es sangre de la víctima mortal. La fiscalía analizará el celular que se le decomisó a Bach. Jocelyn tuvo activada una alerta al Baqueret por desaparición el 6 de diciembre último, pero ella regresó a su casa al día siguiente. La menor no estaba desaparecida y sus familiares aseguran que el lunes salió de su hogar a las 11 horas y no regresó para ir a estudiar. Cursaba primero básico. Al final de la audiencia, el juez ligó a proceso penal a Bach por asesinato y lo envió a prisión preventiva. Con imágenes de Noé Medina, reportó Edwin Pitán. Bueno, y a propósito de este terrible caso, vamos a abordar el tema de la mujer y la violencia contra ellas. El 51.5% de la población son mujeres, según datos del último censo, que contabilizó 7.678.190 personas en el país. Datos del Ministerio Público señalan que cada día 4 mujeres son reportadas como desaparecidas. Durante el 2019 fueron presentadas 10.811 denuncias por delitos sexuales. En enero de este año hubo 231 denuncias por delitos en contra de mujeres y niños y adolescentes, según el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público. En lo que va de este año, 85 mujeres han perdido la vida de forma violenta. Bueno, y así vamos a hacer un espacio para la publicidad, pero vamos a regresar porque tenemos más. Dan dictamen favorable a la ley antimaras con algunos cambios en la propuesta original. Madrugar para empezar bien. Saber que siempre se puede mejorar. Caer y levantarse de nuevo. Tener en tus manos lo que siempre soñaste, pero nunca dejar de soñar. El éxito es de gente como tú, que aprecia lo bueno, que sabe escoger lo mejor. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro. Descubre el sabor del verano con Lucky Men, producto fabricado en Guatemala. En Casa y Estilo nos encanta consentirte y por eso es que todo el mes de marzo encontrarás un 25% de descuento en todos los artículos para la mesa. Visita nuestras sucursales. Búscanos en las redes como Casa y Estilo GT. Si solo puedes pagar con tus tarjetas,
Cámbiate. Nuevas tarjetas GTC, porque tienes GTC Wearables con los que revolucionas la forma de pagar con stickers y pulseras para que no lleves tu tarjeta. Cámbiate a las nuevas tarjetas de crédito de Banco GT Continental. ¿Qué estás esperando? Optical Center, Fashion and Technology. Ahora nos puedes encontrar en Centro Comercial La Estación Zona 10. Los mejores especialistas en salud visual te atenderán. Gracias por continuar con nosotros. Llega Pamela Valdés y el pronóstico del clima. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presenta las noticias nacionales. Bueno, y vamos a tener más adelante el clima, pero ahora vamos a hablar de los integrantes de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional que firmaron el dictamen favorable a la iniciativa 5692, la ley antimaras. El aval se dio con algunos cambios a la propuesta original. Por ejemplo, se eliminó el término terroristas y se catalogó a los pandilleros como grupos organizados de altísima peligrosidad. La propuesta incluye un aumento a las penas y sanciones en contra de los mareros y el traslado de recursos al Ministerio de Gobernación para la adquisición de equipo. El diputado de UCN, Eric Martínez, presentó una iniciativa de ley para declarar Patrimonio Cultural de la Nación el mirador Juan Diegues Olaverri, ubicado en Huehuetenango. Según el congresista, este es el principal destino turístico del departamento y el Estado debe proporcionarle recursos para su protección y conservación. Además, el parlamentario denunció que en el área se están instalando torres de luz, lo que afecta al paisaje, por lo que investigará si la empresa cuenta con los permisos suficientes para la instalación. En casos judiciales, el colaborador eficaz Max Alfonso Muralles declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo C cómo fungió como representante legal de la empresa constructora La Lagunilla, que estaba vinculada al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, y a la que se le adjudicaron 19.8 millones de quetzales en el 2009. Muralles relató que los hijos de Arnoldo Medrano se encargaban de dirigir las empresas y le pidieron abrir otras compañías cuando vieron que habían investigaciones periodísticas que ponían en duda las adjudicaciones de contratos. El colaborador eficaz reveló que una empresa se creó para pasar bienes y que muchas de las ganancias eran de los intereses que se ganaron con el dinero que sustrajeron de la comuna. Había noticias en los periódicos, había aparecido de hecho mi nombre. Y continuamos con más noticias de nuestro país. En Izabal, al menos 50 migrantes hondureños cruzaron la frontera de Corinto en una caravana que salió la noche de ayer de San Pedro Sula. El tema del coronavirus fue factor para que la misma llegara de forma reducida al país. Fuerzas de seguridad se encuentran en el lugar ante la posible llegada de más migrantes. Y en Huehuetenango, el ingreso de viajeros vía aérea o por el paso fronterizo de la Mesía en la democracia no representa riesgo por el coronavirus, así aseguran las autoridades de salud, que este martes habilitaron una sala para atender a pacientes sospechosos. El director del hospital regional recomendó a la población mantener la calma, no usar mascarillas, pues no es necesario, lavarse las manos con agua y jabón y mantener limpia la casa. Mientras en Santa Cruz del Quiché, Juan Zapeta fue reelecto como alcalde indígena. Zapeta es reconocido por azotar a personas acusadas de cometer delitos. Además, fue candidato a diputado en los pasados comicios. Algunos representantes comunitarios estuvieron en desacuerdo con la elección, mientras que otros aseguraron que el proceso fue el adecuado. Y en Zacatepeques, el personal del Ministerio Público realizó una práctica dentro del proyecto de modernización de la investigación criminal con el fin de beneficiar a la víctima en la búsqueda de la justicia. La práctica consistió en el procesamiento de la escena de un crimen, excavación de una fosa para encontrar osamentas, con el fin de obtener habilidades de antropología y arqueología forense como parte, hemos dicho, de la modernización de la investigación criminal. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales. Bueno, ahora sí, Pamela Valdés nos presenta el pronóstico del clima. Buenas noches.
gusto poderle acompañar, María Luisa. Es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas en el territorio nacional. Continuamos con efectos de alta presión, así que prepárese y abríguese porque las temperaturas bajas continuarán y los fuertes vientos también, donde las temperaturas mínimas se podrían reportar entre los 2 y 4 grados Celsius, especialmente sobre la meseta central y el occidente del país. Probabilidad de alguna llovizna para la franja transversal del norte, y estas condiciones prevalecerán para mañana, para que usted se empiece a preparar. Se pronostican condiciones de cielos parcialmente soleados para la meseta central y los departamentos ubicados en la costa sur. Estas condiciones podrían tornarse a parcialmente nublado con probabilidad de alguna llovizna para la meseta central. Continuamos con fuertes lluvias para Alta Baja Verapaz, el Caribe, el departamento de Petén, los departamentos ubicados en el oriente y el occidente de nuestro país. Las condiciones a continuación para los próximos días en la ciudad capital: se espera para el miércoles, jueves y viernes cielos parcialmente soleados en la mayor parte del día, y la temperatura máxima se registra de 27 grados centígrados para los 3 días. Y por último les compartimos la salida del sol. Será mañana a las 6:12 de la mañana y se ocultará a las 6:12 de la tarde. Hasta aquí llego con la información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Tendencia en la actividad industrial en el país es positiva para este 2020. Con eso volvemos. Saber cuál es el movimiento del sector industrial en el país es el objetivo del índice de actividad industrial elaborado por Cámara de Industria y Central American Business Intelligence, que fue presentado hoy para el cierre del 2019. Conozca los resultados en Hablemos de Dinero con Paula Osaeta. El segmento Economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches. El sector industrial en Guatemala representa el 32% del PIB y genera alrededor de 22% del empleo formal. Desde el 2012, Cámara de Industria realiza este índice de actividad industrial que se convierte en un termómetro de la economía local. Para el cierre del 2019, el índice de actividad industrial tuvo un valor de 156.76 puntos. Este valor es 56.76 puntos más altos que el nivel cuando empezó el índice, que fue en el 2012. La tendencia es positiva y se mantendrá para los primeros meses del 2020. Paulo de León nos explica los determinantes para el cierre del año pasado. Definitivamente la caída de la volatilidad e incertidumbre política que vio el país 17, 18 y el año 19 ha mermado, y por lo tanto ha empezado a levantarse de alguna manera la economía. También rebotaron algunos precios de commodities para el año 2019 que ayudaron, y también hay una reestructuración empresarial muy importante. La verdad que ustedes pueden ver un esfuerzo muy grande por parte de las empresas de mejorar productos, mejorar logística, mejorar empaque, nuevas campañas. Entonces, por lo tanto, han ido contrarrestando los efectos de una cosa de una manera positiva. Además, la economía de Estados Unidos, con cifras récord en empleos y salarios, hace que el país se vea beneficiado por las remesas. Sin embargo, De León dice que los problemas estructurales persisten, como la falta de certeza jurídica, trabas y regulaciones excesivas, y persisten los problemas de logística. Con estos índices se logra determinar lo que se espera en los próximos meses. La caída del precio del petróleo del viernes y del lunes, y que hoy continúa, nosotros por el momento lo estamos viendo bien, porque la factura petrolera se nos va a caer, y como somos compradores de petróleo y de derivados del petróleo, tenemos un efecto positivo. O sea, creemos de que ese movimiento del petróleo creemos que es positivo para el país, porque va a liberar efectivo de toda la gente y lo van a consumir. Entonces es una buena noticia. El coronavirus sí puede llegar a ser peligroso para algunas cadenas productivas. Además, si llegara a confirmarse algún caso en el país, podría haber una reducción de la actividad por cuarentenas. En la actualidad estamos a 2 clics de publicar lo que querramos en las redes sociales. La mayoría de personas tienen un celular y la conectividad se ha expandido a tal velocidad que puede publicar sin tener un título profesional y, lo que es mejor aún, sin gastar dinero.
Hoy compartiré con ustedes algunas habilidades digitales que tienen potencial de negocio. Son tan coloquiales o naturales que pasan desapercibidas y no las aprovechamos. La primera es la habilidad para escribir y transmitir un mensaje. Por ejemplo, poetas, publicistas, periodistas y ahora los community managers y copywriters pueden conquistar audiencias en cuestión de minutos. Otra es la habilidad para crear imágenes y videos digitales. Diseñadores, ilustradores, pintores, camarógrafos o fotógrafos pueden crear impresionantes imágenes o videos con los que se pueden hacer muchas cosas. Es uno de los negocios digitales más exitosos. Otra de las habilidades es aprender a usar aplicaciones móviles sin un manual. Es una habilidad importante en la era digital porque le permite ver detrás del mundo digital y poder hacer más eficiente su capacidad de llevar un mensaje. Tener empatía y comprender las necesidades humanas es otra de las habilidades. Entender la naturaleza humana ahora está a un clic de distancia, así que psicólogos, coaches o trabajadores sociales, este es su momento. Espero que tomen en cuenta estas recomendaciones y que les sirvan. Mañana les daré más información. Regreso contigo, María Luisa. El segmento Economía fue presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Miren, más noticias. Desde el 2014, el dispensario médico móvil opera en distintas zonas de la ciudad capital, donde médicos y nutricionistas visitan de lunes a viernes en horarios de 9 de la mañana a 1 de la tarde para atender afecciones como hipertensión arterial, diabetes, diarreas, problemas nutricionales, infecciones respiratorias, entre otras. Médicos expresaron que atienden a más de 2.500 pacientes al año y buscan mejorar la calidad de vida de personas con escasos recursos. Si usted desea saber las próximas fechas de estas jornadas médicas gratuitas, puede acercarse a la alcaldía auxiliar de su zona para más información. Así como el clima aquí cambia a cada rato, entonces los nenes ya que les da gripa y todo, y a veces no tenemos para la medicina, y entonces nos economizan bastante y nos ayudan en los hogares lo que es la vitamina. Es muy bueno porque están céntricos, la gente no tiene que gastar en nada, está a la mano, y lo bonito es que ellos, si tienen la medicina, la dan. Y por este tiempo, como estamos, hay que cuidarse, cuidar a los niños y a los ancianitos, ¿verdad? Por todo lo que está pasando. Bueno, estamos en la recta final de este noticiero, pero todavía tenemos más después de la pausa. Gobierno solicitará que Tacaligabá sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay más en Noticiero Guatevisión. Mire, el libro El viaje de la mujer fragmentada es un texto que está dirigido a contribuir a la prevención de la violencia contra la mujer, y su autora visitó nuestros estudios para contarnos más sobre el contenido de su obra. El libro se llama La mujer fragmentada. Está publicado por Editorial Piedra Santa con el apoyo de Ciprevica. Es un libro destinado a los jóvenes que tiene el propósito de hablar acerca de la violencia en contra de las mujeres y específicamente explicar el contenido de la ley de femicidio y otros casos de violencia en contra de la mujer. Es un libro que intenta hacer una explicación teórica de los orígenes de la violencia en contra de las mujeres. Trata de hacer una explicación de lo que es una norma y cómo funciona el sistema jurídico, y luego hace una explicación bastante traducida para los jóvenes del contenido de la ley, así como de algunas medidas muy prácticas para los jóvenes destinados a cómo hacer denuncias. Una de las fuentes importantes es ONU Mujeres, otra de las fuentes importantes es el Ministerio Público, y por supuesto que hay muchísimas publicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el Observatorio de Salud Sexual, OSAR, publica constantemente estadísticas, etc.
etcétera. Entonces hay toda una labor de investigación que viene de muchas fuentes y que fue socializado en muchos medios para constatar estos detalles. Este texto se puede comprar en Editorial Piedra Santa y en las librerías donde usualmente se venden este tipo de libros. Me parece que va a haber algún tipo de acceso para ciertos colegios y ciertas escuelas que quieran trabajar, digamos, el tema. Bueno, y en la pregunta del día retomamos el tema del coronavirus. ¿Debería el gobierno evaluar la posibilidad de permitir el trabajo desde casa para contener el riesgo de contagio ante un brote de COVID-19? Mire, tenemos algunas respuestas de las muchas que han enviado. Ingrid de Guzmán dice, prohibir la Semana Santa ya que vienen muchos extranjeros. Pues se está estudiando el tema de las procesiones. Freddy Osvaldo dice, si otros países lo han implementado, ¿por qué no aquí? Bueno, pues es una buena pregunta. Karen Méndez dice, sí, pero no todos podrían trabajar en casa. Muchos trabajos no se pueden hacer por internet. Bueno, esa es la situación. ¿Usted qué piensa? Continúe, por favor, participando. Nosotros nos vamos a despedir a esta hora agradeciendo su sintonía, recordándole que vamos a tener más información mañana en nuestras 3 emisiones, pero también dejándolo con esta información importante porque el gobierno, nuestro gobierno solicitará que Tacalijabaj sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así lo dieron a conocer este martes durante la presentación de los resultados del estudio hecho sobre la estela 87, encontrada en septiembre del 2018. Y el trabajo para descifrar el texto y el personaje presentado en él, tomando en cuenta las valiosas piezas que ha aportado Tacalijabaj. El mandatario anunció que se terminará la construcción del Museo del Caracol, que inició en el 2006. Una de las arqueólogas del proyecto de la estela 87 indicó que esta habría sido una ofrenda para un poderoso personaje que podría ser un gobernante, o que podría haber sido un gobernante de la región. Con eso nos despedimos orgullosos de nuestra Guatemala. Buenas noches.